Te cedo el micrófono a Fabi. Fabi, que el Señor te use. Bien. Gracias, Eli. Sí, muchas gracias. Pues vamos a orar para empezar, hermanitas. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y oremos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, esta noche, porque eres bueno, bendito Dios, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque nos permites poder reunirnos, mi Dios, por medio pues del Zoom, Señor, para poder estudiar tu palabra, Padre bendito. Te doy gracias por la vida de mis hermanitas que aquí se conectan, gracias por su disposición, porque pudieron darse el tiempo, Señor, de conectarse. Te ruego por las que están por hacerlo o que van a llegar de sus trabajos, de sus actividades, Señor, que ellas puedan hacerlo, mi Dios, y pongo este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú el que nos guíe, el que nos enseñe, Padre, el que hable esta noche, que tu Espíritu Santo nos muestre, nos revele, bendito Dios, y que esta enseñanza, Señor, se pueda quedar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, en nuestras mentes, mi Dios, y la atesoremos, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Sí me escucho bien, ¿verdad? Ok. Bueno, hermanitas, pues vamos a comenzar con nuestro estudio y vamos a continuar ahí mismo en Tito, en la epístola a Tito, es capítulo 3, versículo 3. Si lo quieren buscar. Y yo esta clase de hoy la titulé como éramos antes. Y vamos a Tito 3:3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y bueno, aquí tantito antes de empezar, quiero pedirles que hay cada una de nosotras pensemos en dos o tres cosas que, o sea, de actitudes o malas prácticas o pues algún pecado que nosotros consideremos que, que ya hubo un cambio real, o sea, que el Señor hizo algo en nosotras y que ya quedó atrás. Piénsenlo ahí, si quieren anotarlo, obviamente, bueno, no lo vamos a comentar aquí, no me lo van a decir, ustedes ténganlo ahí presente. Y en este capítulo 3, como lo vimos también la semana pasada con Lau, que comenzamos el capítulo, Pablo nos instruye referente a cómo comportarnos con nuestros semejantes en la sociedad. Y hoy, aquí en el versículo 3, pues continuando con esta misma idea que Pablo le dice a Tito, al decirle, recuérdales, pero ahora vamos a recordar en base a lo que éramos antes. Y si acaso lo que vimos la clase pasada nos parece mucho, nos parece complicado, nos parece inalcanzable, o podemos, ay, señores, nos pides demasiado, por si acaso ese sea nuestro pensamiento, eh, aquí en el versículo 3 de alguna manera nos va a dar como un porqué o una razón por la cual sí debemos de llevar a la práctica o si es posible lo que vimos en los versículos 1 y 2. Y bueno, aquí Pablo comienza diciéndonos, nosotros también éramos. Y Pablo, si lo notan, en esta primera frase, él está hablando en plural. Al decir nosotros, se está incluyendo él, está incluyendo a Tito, está incluyendo a los cretenses, está incluyendo a la iglesia en general, obviamente a nosotras. Nosotras entramos dentro de ese nosotros. Y todos nosotros somos los que ya pasamos de muerte a vida por medio de nuestro Señor Jesús, los que hemos reconocido y aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y también en esa misma frase donde dice, nosotros también éramos, o sea, hay un énfasis en también éramos, el éramos nos habla que eso ya quedó atrás, que eso ya quedó en el pasado. Entonces debemos estar conscientes, o sea, no olvidarnos de cómo éramos,
pero no, o sea, en ningún momento es para sentir culpa, en ningún momento es para sentirnos mal o avergonzadas o, o que tengamos o caigamos en condenación o incluso que tengamos tristeza, porque, bueno, ese no es el punto. Si nosotras, bueno, sabemos que el Señor nos restaura y si creemos firmemente en que el Señor Jesús ya hizo esta parte de restituirnos, o sea, de restaurarnos, pues eso queda en el pasado, no, no debe haber esa condenación. Y bueno, obviamente confiando, sabiendo y creyendo que Él nos perdona. Como nos dice Miqueas, vamos a Miqueas 7, versículo 18 y 19. Está ahí al final casi del Antiguo Testamento, Miqueas 7, 18 y 19. Y dice, si ya lo tienen, vamos a leerlo, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo mismo que en Hebreos 8:12, no lo vamos a leer, pero habla en el mismo sentido, que Dios no se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Entonces nosotros debemos de creer eso en fe. Obviamente ya una vez que nosotras pues venimos al Señor arrepentidas, reconociendo nuestros errores o nuestros pecados y con la confianza de que el Señor nos perdona y de que eso queda en el pasado. Bueno, entonces recordar cómo éramos es para saber de dónde nos sacó Dios y estar agradecidas con Él por eso, hermanitas. Y obviamente pues no sintiéndonos superiores, no cayendo como en esta actitud así como de, ay, yo ya estoy más arriba que otros. No, 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 sino para poder comportarnos como justo lo vimos la clase pasada, como nos dice en el versículo 1 y 2, con una actitud o con sí, un comportamiento piadoso para con los demás. Y obviamente esto es el resultado de un corazón agradecido. Entonces vamos a ver que Pablo menciona 7 cosas en este versículo 3 de cómo éramos antes. Y dice, éramos insensatos. Y esto viene de la palabra anoetos, que es ignorantes. Y aquí nos habla que por naturaleza, o se refiere a que por naturaleza somos incapaces de elegir bien entre el bien y el mal, o entre lo bueno y lo malo, incapaces de discernir las cosas del espíritu. Puede ser una ignorancia total en cierta área, ¿no? Aquí no nos confundamos, no lo pensemos como hay alguien ignorante o estamos ignorantes como si estuviéramos tontos, ¿no? No simplemente es no saber algo o no ser conscientes de algo. Como les digo aquí, es incapaces de elegir o tener ese discernimiento. Entonces, puede haber personas que en un área estén ignorantes o no tengan idea de algo, pero no tiene nada que ver con esa inteligencia o alguien que sea brillante, por ejemplo, puede, como lo hemos visto tal vez a lo largo de la historia en diferentes casos, alguien puede tener esa capacidad de cometer atrocidades, de cometer las perversidades más aberrantes. Y como ejemplo podemos ver en la Biblia a Satanás, a Lucifer. Esto lo vemos en Isaías 14, 12 y 13, que ahí habla que él era pues el más brillante ahí en el cielo de los arcángeles. Lo menciona como lucero de la mañana y ahí menciona una serie de cualidades que tenía Lucifer y sin embargo vemos lo que hizo, ¿no? En lo que cayó y que se rebeló contra Dios. Bueno, siguiente punto, también éramos rebeldes, rebeldes con la autoridad divina y terrenal, rebeldes no prestando atención a la voz de la conciencia, ni a la voz de nuestros padres, ni a nada, siendo rebeldes con todo tipo de autoridad, o sea, desde nuestra casa, los padres, los maestros, eh, cualquier tipo de, algún superior en el trabajo, las autoridades, en fin, los gobernantes, etcétera. Y vamos a Jeremías 17:9, hermanitas. Por favor, ¿quién me ayuda a leerlo? Clau, ¿me ayudas a leer? Es Jeremías 17:9. Claro que sí. Porfa, gracias. Dice,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Gracias, Klaus. También Mateo 15, 19 y 20. Si me ayudas, Eli, por favor. Mateo 15, 19 y la primera parte del 20. Muy bien. Mateo 15, 19 y la primera parte del 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Creo que lo dije todo. Gracias. Sí, está bien, gracias. Entonces aquí nos habla del corazón, ¿verdad, hermanitas? Que es engañoso, más que todas las cosas. Y todo sale de nuestro corazón. Entonces, las leyes o las autoridades están para frenar o combatir de alguna manera, pues, la maldad, para castigar incluso, pues, ciertas conductas malas, ¿no? O perjudiciales. Pero evidentemente no tienen el poder de cambiar el corazón del hombre, el corazón humano. Eso lo puede hacer únicamente Dios. Bueno, por otro lado, o siguiente punto, también estábamos o éramos extraviados. Esta es la palabra pianao, que se refiere a desviados del camino de una manera intencional o deliberada, extraviados del camino de la verdad. Y vamos a Timoteo 2, no, a 2 Timoteo 3:13, y dice, bueno, se los voy a leer. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y bueno, este ha sido y será siempre el objetivo de Satanás, hermanitas, de desviarnos, de llevarnos cada vez más bajo, como nos dice aquí este versículo de Timoteo, de mal en peor. Y nada nos aleja más de Dios que el pecado. Bueno, otro punto, el siguiente, también nos dice que éramos o vivíamos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Y aquí concupiscencia se refiere a deseos pecaminosos. Es un deseo, es algo que está ahí, que nos atrae, que nos seduce, que probablemente no lo hemos llevado a la práctica, pero pues está ahí el riesgo latente porque si lo estamos ahí como apapachando o alimentando, pues puede convertirse en una acción, ¿verdad? Entonces vemos que en Santiago 1:14 nos habla acerca de esto, nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y por un lado las concupiscencias. Los deleites diversos nos hablan que son satisfacciones pecaminosas. Entonces, bueno, por un lado las concupiscencias son deseos que sí pueden llegar a una acción, y por otro lado los deleites diversos puede ser algo que empezó con un deseo, pero ya es una acción, ya es algo que nos satisface, pero es igual de pecaminoso. Y esta palabra de deleites o las satisfacciones pecaminosas es la palabra hedoné, y esto nos habla de una búsqueda insaciable de satisfacción individual. Y justamente es algo que caracteriza tanto a nuestra sociedad actualmente. Y aquí debemos tener mucho cuidado, hermanitas, de no dejarnos llevar por corrientes o pensamientos pues modernos que nos dicen que no debemos de reprimirnos, que debemos dejarnos ser, que debemos de vivir o de andar por la vida pues de acuerdo a lo que sentimos, ¿no? A nuestras emociones y demás, porque, o sea, se van al otro extremo y hay mucho riesgo. ¿Cuántos de esos impulsos que no hemos controlado o que no están controlados han llevado a muchos pues a la perdición? Entonces, estos vicios y malas prácticas nos dominaban. A eso se refiere Pablo, ¿no? O sea, debemos de verlo y Dios quiera pues que eso ya esté en el pasado. Nos dominaban. Y como nos dice Lucas 8:14, son ahogados, o sea, se refieren a que nosotros, dice, son ahogados por afanes, riquezas y placeres de la vida. También esas prácticas podían estarnos denigrando y destruyendo. Lo mismo en Santiago 4:1 nos dice que esas pasiones combaten dentro de nosotros. Entonces nosotros debemos de estar conscientes que eso está ahí, no es que desaparezca. O sea, al final seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa, al final tenemos
aún estas, no, perdón, como dice Santiago 1:14, estas concupiscencias, y es una condición del hombre. Les voy a leer segunda, ¿o quién me ayuda? ¿Quién está ahí atentas? ¿Laurita? Bueno, Lau, ¿me ayudas con segunda de Pedro 2:13, porfa? Que nos habla acerca de la condición del hombre. Sí, segunda Gracias. de Pedro 2:13. Sí. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Sí, ¿verdad? O sea, está tremendo. Todo el capítulo 2, hermanitas, ahí si quieren anotarlo, después lo leen con calma. Hablan pues de esta condición, ¿no? Del hombre. También Romanos 1, del 18 al 32, y Gálatas 5, del 19 al 21, nos habla de las obras de la carne. Eso anótenlo y después al ratito, más tarde, mañana, si quieren estudiarlo. Entonces, bueno, sabemos que está esta condición ahí, pero obviamente, pues, como les digo, la intención de Pablo es ver y pensar que eso ya está en el pasado, ¿verdad? Y bueno, obviamente con ayuda del Señor, pues estar eh, poniéndonos a sus pies y en sus manos para poder luchar contra esto. Como siguiente punto, también Pablo menciona ahí a Tito. Perdón, Fabi. Sí, sí, Perdón, sí. perdón, perdón. Es que fueron segunda de Pedro, Romanos, ¿y cuál fue la otra? Y segunda de Pedro 2, ¿no? El capítulo Ajá. 2, Romanos 1 del 18 al 32 y Gálatas 5 del 19 al 21 que habla de las obras de la carne. Ay, mil disculpas. No, 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 Perdón. está bien. Sí. Entonces, bueno, siguiente punto dice, viviendo en malicia y envidia. Y viviendo es la palabra de ago, que se refiere a estar con vida, o sea, casi que simplemente por solo vivir por vivir. En malicia viene de la palabra kakia, que es maldad. Esto se refiere a un carácter vicioso en sentido general. Es una mente dispuesta al mal, perversa. En mayor o menor grado, de manera inevitable, la persona no salva pasa su vida de manera maliciosa. Por otro lado, la envidia viene del latín invideo, que es mirar en contra. Y esto puede ser ver mal a otra persona por lo que es o por lo que tenga. Sentir envidia por ver a alguien que es feliz, que sale adelante, que vive plenamente, que tiene éxito, que triunfa. Ajá, sentir envidia por todo eso. Una persona envidiosa no está satisfecha ni con lo que es, ni con lo que tiene. Y este pecado es tan fuerte, hermanitas, que nos consume. Y así lo dice Proverbios 14:30, dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Pues, ¿acaso la envidia nos ha estado consumiendo? En Mateo 27:18 también nos habla que la envidia o por envidia entregaron al Señor Jesús. Imagínense hasta dónde puede llevarnos ese sentimiento. Y después también nos habla que éramos aborrecibles. Y aquí esta palabra define a alguien que es odioso, repugnante, ofensivo, asqueroso, repulsivo. Y es triste, pero el pecador inconverso provoca aversión por ser como es con Dios, por esas actitudes que tiene principalmente hacia Dios. Hermanitas, el odio es el fruto de la envidia, principalmente. Muchas veces ese sentimiento, bueno, ese odio no es racional, no hay motivos para odiar a alguien. Simplemente es un fruto de la envidia o de algún sentimiento similar que justamente no ha sido frenado o no ha sido pues entregado al Señor, que no ha sido confesado. Estas actitudes de rebeldía y de soberbia, porque pues nos llevan a la soberbia, no solo hacia el prójimo, sino hacia Dios, también generan ese odio y vamos contaminando pues a los que están alrededor.
es no tener amor por nadie. Y este tipo de personas odian a todo el mundo, incluyendo a las personas que también están en esa misma situación. Por eso dice también aquí al final del versículo 3, aborreciéndonos unos a otros. O sea, es el resultado de todo esto. El hermano MacArthur dijo, quizá este es el pecado que genera más soledad. Y nosotros podemos estar haciendo una lista exhaustiva y de estas, pues prácticas pecaminosas que nos menciona aquí Pablo, sacar otras más, ¿no? Desglosar, estar analizando y todo, o incluso puede venirnos a la mente, porque eso suele pasar mucho, pensar en alguna persona, ¿no? Cercana, algún familiar, un vecino, alguien en el trabajo, en la escuela, no sé, alguien incluso en la iglesia que nuestra consideración a lo mejor esté fallando o no esté a la altura o creamos, ¿no? Que está en malas actitudes, pero pues en realidad estaríamos cayendo en un grave error porque esa no es la idea, ¿no? La idea es que nos estaríamos juzgando y señalando y pues ese es un pecado también, hermanitas. Y la idea es que la enseñanza, como ya lo hemos visto, pues sea primeramente para nosotras, o bueno, o específicamente para nosotras y que nosotras pues lo analicemos, lo tomemos y aquí como nos está diciendo Pablo, ver cómo éramos. Y quiero aterrizar esto, hermanitas, de esta manera, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? O sea, en base a lo que, ¿dónde nos encontramos hoy? Obviamente no en el sentido físico, sino en este caminar con nuestro Señor Jesús, en esta vida cristiana, ¿en qué punto nos encontramos? Si estamos ya en un punto en el que hemos avanzado, bueno, si ya estamos aquí es porque fuimos sacados de otro lugar, ¿verdad? De otro sitio en el cual estábamos antes. ¿Y por qué o para qué? Bueno, aquí hay un propósito, debemos de creerlo y de verlo así, que hay un propósito siempre. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos, esa sería la pregunta más importante, ¿debido a qué o a quién o gracias a quién es que estamos aquí donde nos encontramos actualmente? Eso sería lo más importante, gracias a quién. Y obviamente pues es a nuestro Señor Jesús, sabiendo, creyendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que también pues creamos y vivamos conscientes, este, pues de que estas prácticas hayan quedado en el pasado. Entonces aquí ya vamos a cerrar con estos 3 puntos, en que seamos honestas, punto 1, que seamos honestas en pensar, honestas con nosotros mismas y con el Señor, de pensar si éramos, o sea, eso que nos está mencionando Pablo y pues como les decía, muchas otras cosas que podamos, que nos puedan venir a nuestra mente, si éramos en realidad o todavía podremos estar batallando con alguna cosa por ahí. Porque hay pecados muy visibles, hermanitas, muy obvios, muy a la vista, ¿no? Y podríamos incluso hasta catalogarlos como los más graves, los más fuertes, pero el pecado es pecado. Entonces, aquí hay que preguntarnos qué hay de aquellos pecados que no se ven, que no están a simple vista, como si estuvieran como ahí por debajo de la piel. Eh, Sin duda puede ser que esos pecados no se vean, pero tengamos por cierto que el fruto de esos pecados sí se ven. Sí, sí, sí los puede ver la gente, pero bueno, obviamente nos tiene que preocupar más, pues que el Señor lo sabe. Entonces aquí, como les decía, no es para sentirnos mal o reprocharnos o avergonzarnos, sino el punto es venir a los pies de Cristo, reconocer, verlo, arrepentirnos, pedirle ayuda y perseverar, pues para que eso sí quede, bueno, para que el Señor nos pueda redimir y quede en el pasado. Les voy a platicar rápidamente, les voy a poner ejemplo de mi propia vida. Yo hace años le doy gracias a Dios porque pues Él me mostró, me hizo ver. Yo pensaba que era así como, ay, yo la mejor mujer y la más, pues casi, casi perfecta. Y bueno, cuando había dificultades y ciertos problemas ahí con el que fue mi esposo, ¿no? Entonces yo solía verlo a él y sus errores y lo que hacía mal, etcétera, ¿no? Y yo, fíjense cómo yo pensaba, o sea, o mi lógica así como de, ay, cómo no me valora, cómo no ve esto, no ve el otro, si yo soy muy buena, si
si aquí en mi casa la tengo súper bien y mis hijos y casi que dejé todo por él y que renuncio a todo por él y no soy mentirosa y no lo engaño y no le miento y no lo endrogo, pensaba yo, ¿no? No lo exprimo, no soy calculadora. O sea, yo me ponía así todos los, casi casi que los adjetivos buenos sabidos y por haber. Y hasta que en algún momento Dios me mostró, ¿no? Pues que estaba muy equivocada. O sea, justo como les digo ahorita, o sea, ¿qué hay de lo que hay más abajo, más profundo, ¿no? Para empezar, todas esas cosas, aunque yo creyera que sí, nadie nunca, o sea, yo no soy perfecta y a lo mejor en muchas de esas cosas hay más o menos IVA o lo que sea, pero el Señor me mostró, me dijo, bueno, ¿qué hay de tu orgullo? ¿Qué hay de tu soberbia? ¿Qué hay de si de repente pues quieres hacer las cosas a tu modo? O que si no le das su lugar, ¿no? Como hombre, como cabeza. O sea, en fin, el Señor me mostró muchas cosas y esto es cierto, ¿no? O sea, creo que todavía hay cosas que el Señor puede seguir trabajando y cambiando en nosotras y también está mucho la disposición que nosotros pues tengamos en nuestro corazón para poder escucharle y para dejar que Él siga trabajando en nosotras. Y bueno, en segundo lugar, creo o pienso que Pablo quería que recordáramos cómo éramos antes para estar agradecidos y tener esa compasión y piedad por todos aquellos que aún siguen ahí, hermanitas, que aún están sumidos ahí en sus pecados, en su ignorancia, tal vez en esa ceguera espiritual. Y creo que Pablo nos dice, bueno, recordemos cómo éramos y estemos agradecidos para que por medio de esa conducta piadosa podamos ganarlos para Cristo. Y por último, aunque no menos importante, quiero cerrar con esto. En Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, hermanitas, 1 del 16 al 23. Me dicen cuando lo tengan, Primera de Pedro 1 del 16 al 23, nos habla que gracias a la sangre preciosa de Cristo, que como corderos sin mancha y sin contaminación fuimos rescatados. Esta parte del pasaje, bueno, Primera de Pedro 1, del 1:13 hasta el 2:3 nos habla del llamamiento a una vida santa, pero nosotros vamos a ver solo del 16 al 23. Y si pueden, si gustan seguirlo ahí con la mirada, yo les voy a mencionar varios puntos de este pasaje. En el versículo 16 nos dice que seamos santos, dice, sed santos porque yo soy santo, nos dice el Señor. En el versículo 17 nos dice, invocamos por Padre a aquel que juzga, así que conduzcámonos con temor. En el 18 nos dice, fuimos rescatados de toda aquella manera de vivir. En el 19 nos menciona que no fue a cualquier precio, fue a un precio muy, muy alto, al precio de la sangre de nuestro Señor Jesús. En el versículo 20 también nos dice que fue por amor a nosotros. En el 21 nos dice, Dios le resucitó de entre los muertos y así podemos tener fe y esperanza. En el versículo 22 nos dice, purificando nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo para que haya ese amor fraternal, no fingido, y nos amemos unos a otros con un corazón puro. Y aquí si vemos, esto es lo contrario a lo que, dice el versículo 3 de Tito, el que estudiamos hoy, al final. Ya ve que dice aborreciéndonos, bueno, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí podemos ver que esto es todo lo contrario. Por medio de la obediencia a la verdad y mediante el Espíritu Santo, vamos a llegar a este amor de unos por otros y un amor sincero, un amor puro. En el versículo 23 nos dice, siendo renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, como conclusión, hermanitas, pues busquemos vivir en santidad, perseverando, siendo valientes, no bajando la guardia, dejando todo atrás, hermanitas, y cómo, pues apegadas
a la roca que es Cristo, apegadas a la palabra de Dios, guiadas por el Espíritu Santo y en gratitud en todo tiempo, dando testimonio del cambio y de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, pues para su gloria y su honra y también para alcanzar a otros. Y pues es el tema de hoy, hermanitas. Vamos a orar y después damos tiempo a los comentarios o alguna pregunta. Dios bendito, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, Padre. Es viva y eficaz, Señor. Yo te doy gracias porque sé que eres tú el que nos habla, Señor, porque en tu misericordia y en tu amor, Padre, nos muestras. Nos muestras el camino, Padre. Aún nos tienes, pues, esa paciencia, esa fe, ese amor, esa misericordia, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo y esta enseñanza, Señor, y mi oración es que en cada una de nosotras, Señor, tú te muestres, tú te glorifiques, Padre. Como dice tu palabra, que vayamos de gloria en gloria, Señor, que te reconozcamos a ti, Padre, como el que tiene el poder, como el que tiene esta autoridad y este control sobre nuestras vidas, Señor, que seamos humildes, que seamos sinceras, que seamos abiertas contigo, Señor. Que te busquemos, Padre, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, mi Dios, y que podamos dar también, pues, ese testimonio, Señor, de lo que ya ha quedado atrás, de lo que ya ha quedado en el pasado, Señor, de lo que ya hemos vencido, Padre, en tu nombre, mi Dios, de lo que ya, como dice Pablo, de lo que éramos, Señor, y no para sentirnos mejor o superiores, mi Dios, sino por tu gracia solamente, Padre, por esa transformación que solo tú, Señor, puedes hacer en nuestras vidas. Haces y estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas, mi Dios. Te ruego por cada una de mis hermanitas, Padre, para que ellas puedan tener, pues, esta oportunidad, esta claridad de venir ante ti, Señor, también en la misma actitud, en esa misma, pues, intención, Señor, que nosotros creamos en ti, en tu maravillosa obra, que tú restaures las vidas, los corazones, Señor, y nos ponemos en tus preciosas manos, Padre. Sabemos que la obra no está terminada, Señor, que tú sigues hablando y actuando y transformando nuestras vidas, mi Dios, y te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque si estamos aquí, si hemos llegado hasta ti, es por tu poder, Señor, es porque tu mano, tu diestra nos ha sostenido, porque está extendida hacia nosotros, Señor, y ayúdanos a poder corresponder a ese amor, a esa gracia, Señor, a esa misericordia. Ayúdanos a poder corresponder, Señor, y pues alabar tu nombre, Señor, bendecirte, glorificarte y tener en el corazón también agradarte en todo, Señor. Te doy gracias por cada una de mis hermanitas, por sus familias. Te pido que las bendigas, que las ayudes, Señor, en su semana, que les guardes y que seas con ellas en todo tiempo, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias y te lo pido. Amén. Muy bien, hermanitas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, adelante con toda confianza. O algún comentario, también bienvenido. Yo, Sí, Clau. bueno, pues yo nada más darte las gracias y darte gracias a Dios por este estudio tan bonito. De verdad estuvo, híjole, súper impactante. Y a mí me gustó mucho la parte, bueno, me cayó el 20 en donde dices recordar cómo éramos antes, ser agradecidos y mostrar compasión con otros. Porque, bueno, pues la verdad yo a veces soy muy como impaciente con las personas, más cuando ya conocen del Señor, y pues que como que reincidan en las cosas, ¿sabes? Como en ser mala onda o, pues sí, o groseros o que no muestren como el carácter del Señor, ¿no? Pero me doy cuenta que al ser yo impaciente y decir, ay, ¿cómo es posible que sigan igual y eso? Pues yo tampoco estoy mostrando el carácter del Señor, ¿sabes? Entonces sí es tener de verdad mucha compasión y eso como un motivo también para orar, para que el Señor me dé esa paz y esa tranquilidad cuando se presente una situación así y pues mostrar misericordia.
Sí, y amor. sí, 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 Clau, muchas gracias. Sí, pues tener, vamos, ¿no? Perseverando y ahí vamos, sí. Y creo que a todos en algún área nos cuesta, pero eso es lo bueno, darnos cuenta y pedirle al Señor que nos ayude y justos, ¿no? Como dice la palabra, dar de gracia lo que se nos ha dado de gracia y esa, como bien dices tú, esa misericordia, esa compasión que el Señor tiene por nosotros, tenerla nosotros pues hacia los demás, ¿no? Sí, justamente en algún momento estuvimos en otro sitio, ¿no? Separadas tal vez donde ahorita está parado alguien. Entonces tener esa misericordia, esa compasión, esa piedad. Sí, Clau, muchas gracias. Si alguien más quiere quiere compartir algo o preguntar. Sí, Lau. Bueno, yo muy rápido. Muchas gracias, Fabi. Muy confrontador el estudio, pero también con la fe de que justo dice éramos, ¿no? O sea, que lo creamos y que aunque así a simple vista de repente, pues yo dije, oye, tal vez no es que ya todo está atrás, ¿no? Ya no somos perfectas, pero sí creemos en esta palabra que dice éramos, y si dice así la palabra, entonces hay que confiar, creer y ver hacia adelante, ¿no? No quedarnos ahí atoradas. Y me llamó también mucho la atención y justo lo que dijo Clau, esta parte de recordarlo para tener compasión de los demás. Y creo que siempre hay que pensar, y una vez lo escuché de un pastor, que dijo, pues el Señor murió por tus pecados, pero también por los de la otra persona, ¿no? Y a veces nada más como que decimos, sí, pues el Señor me perdona y uno juzga, ¿no? Entonces siempre acordarnos que, pues sí, el Señor al final murió por todos y pues todos somos perdonados y más bien en esa misericordia recordar y examinarnos a nosotras mismas, ¿no? Pero, pero sí, muy bonito. Muchas gracias, Fabi, por el estudio. Nada más eso. Sí, no, pues gracias a Dios. Sí, sí, toda la razón, Lau. Sí, creo que somos muy prestos a veces ay, luego lanzar señalar, ¿no? Y juzgar, se nos olvida ver primero hacia acá, ¿no? Hacia nosotros. Pero sí, sí, muy cierto. Sí, pues estamos poniéndolo en práctica y pues buscando al Señor todos los días, porque yo creo que ese es el Espíritu Santo a través de su palabra también, que nos muestra, ¿no? Es como justo, ya ven que dice que la palabra es como una espada de doble filo, ¿no? Y yo recuerdo que alguna vez hace tiempo, en otra iglesia, un hermano que predicó, se me quedó muy grabado eso. Yo no sé si él, bueno, no lo dijo así, no sé si está en lo correcto, pero sí tiene un poco de sentido, que la espada, o sea, tiene dos filos, ¿no? Entonces dice él, pues corta para allá, pero corta para acá también, o sea, debe de, a fuerza, ¿no? Y sí es cierto, o sea, y más bien que primero corte para acá, porque pues en realidad es acá donde nosotros tenemos que aplicarlo y tenemos que verlo primero, ¿no? Como dice ahí, pues ve la viga que tienes en tu ojo, ¿no? Tengo que ver la viga que tengo en mi ojo antes de ver la pajita del hermano. Pues sí, muchas gracias. Y gracias a Dios. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar? Sí, Eli. Sí. Pues a mí me habló esta parte donde comentaste en Tito 3, bueno, que dice los deleites diversos, ¿no? O sea, regularmente todos caemos como en deleites diversos y como comentabas en Gálatas que dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Normalmente queremos satisfacer la carne y a mí me quedó muy grabado un comentario que dijo Miguel Núñez, que dice, ¿han visto un león? ¿Qué le gusta al león? La carne, ¿no? O sea, él huele la carne y se va. Y así Satanás está con nosotros, por eso dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, si no estamos pegados con Dios, no vivimos en el espíritu, sino satisfacemos más la carne, pues vamos a la era carne y entonces vamos a estar muy débiles y va a venir Satanás como león rugiente para devorarnos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar como ahí pegadas a nuestro Dios y pues obviamente como
decía Pablo, o sea, hago lo que no quiero, ¿no? Y lo que quiero es no hago, entonces siempre vamos a estar así peleando con nuestra carne, pero entre más alimentadas estemos de la palabra, llenas de su espíritu, pues vamos a salir adelante, ¿no? Pero no estamos exentas a que no nos pase, que no caigamos. O sea, Pablo yo creo que aquí también recordaba, como diciendo, chécate, no sea que vayas a caer, no significa que perdamos la salvación, ¿no? Pero sí, por eso decía aquí, ¿no? Que anda en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y bueno, pues muchas gracias, Fabi. Muy, muy hermoso también. Un aplauso. Gracias. Gracias por el comentario y la enseñanza. Sí, pues alimentar más el espíritu, ¿verdad? Estoy pensando que si alimentamos más el espíritu, vamos a oler menos a carne, ¿no? O que olamos, ay, ¿cómo se dice? Bueno, oler menos a carne para que no seamos una presa tan fácil, porque al final, pues sí es cierto, el enemigo está ahí buscando a quien devorar y pues sí, sí, Eli, muchas gracias. No sé si alguien más quiera. No sé si, perdón, de lo que decías, Fabi, aplicaría decir como ser olor fragante. Sí, sí, también. El olor fragante principalmente es para el Señor, ¿no? Y obviamente sí, con nuestros hechos, ¿no? Nuestras actitudes, las intenciones del corazón y todo eso. Primero es como un olor fragante, como esas ofrendas que llegan al Señor como un olor fragante. Y bueno, sí, al final creo que los demás podrían percibirlo también, ¿no? Ujú. Y claro, gracias, Anita. Hola hermanas, yo quería compartirles algo. La verdad es que la gente busca lo mismo que nosotras buscábamos en un momento, ¿no? Que era esa esperanza. Entonces, el propósito de todos estos estudios es que nosotras, aunque somos el número que seamos, empecemos a esparcir esto que nos nutre a nosotras mismas, para que esa esperanza por la que vienen o por la que invitamos a la gente que no conoce, sobre todo las mujeres, ¿no? Nosotras somos muy susceptibles a mostrar un poco de poquita misericordia, ¿no? A veces en cómo vemos a alguien, en cómo le hablamos a alguien, ¿no? Siempre lo primero que vamos a ver es el primer panorama, que es el aspecto físico, cómo llega a lo mejor una persona vestida, lo primero que habla, o sea, eh, que nosotros no nos olvidemos que ellas también y ellos, sus familias, están en la búsqueda de esa esperanza que nosotros nos rescató, que a nosotros nos salvó y que a nosotros hoy nos da vida y hoy nos da esperanza y es lo que nos sostiene día a día para poder enfrentar el camino de la vida, ¿no? Y que no nos olvidemos que es por Dios, por lo cual nosotros hemos obtenido esta esperanza. Y aquí me acuerdo de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces eso todavía, pues es bien hermoso, porque no solo Dios nos dio la esperanza, sino nos dio el título de ser sus hijas. Y esa misma esperanza que sea en nuestras vidas, lo que sea reflejado a quienes están en esa búsqueda. Entonces, ese es el principal propósito, ¿no? Que las almas sean salvadas, que la obra, como decía Pablo, que el progreso del Evangelio avance, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que quería compartirles, hermanas. Sí, Anita, muchas gracias. Sí, qué bonito, ¿no? O sea, porque pues al final justo de dónde nos sacó el Señor y dónde estaríamos ahorita si no hubiéramos conocido justo, ¿no? Y que sabemos que nuestra vida es totalmente, o sea, es un antes y un después siempre en el Señor, ¿no? Y justo esa esperanza es la que nos mantiene, porque pues ante los problemas de la vida, las circunstancias, todas las dificultades, pues dónde estaríamos. Y a lo mejor muchas veces esas conductas de la gente que no conoce, la gente inconversa, o la gente que a lo mejor ya conoció al Señor, pero pues que apenas empieza y ahí va, pues justo no es resultado de tantas cosas vividas y de no tener justo esa esperanza, o que no tenían esa esperanza. Y pues es un proceso, sí.
Sí, Anita, gracias. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da, bueno, su misericordia tan grande y su amor, porque pues aquí estamos y estamos pues del otro lado, ¿no? Gracias a Él. Y bueno, aquí ahí vamos, perseverando. Pues hermanita, no sé si alguien tiene algo más que decir, si no, pues nos podemos despedir. Yo, Ah, sí, Laurita, sí, adelante. darte las gracias también, como algunas ya te dijeron que es un estudio como los que siempre tú das, muy buenos y muy confrontadores y nos ayuda mucho a ver nuestras fallas y lo que tenemos que mejorar. También, igual testificar que lo que éramos antes, porque Laura, mi hija, puede testificar de que de los padres aprendimos la vana manera de vivir, porque yo viví siempre de vana manera, pero gloria a Dios porque el Señor me rescató y rescató a mi familia, a mis hijos, y sí podemos, como lo dijo Laura y como se ha mencionado, como éramos, ya no somos y tratamos de ya no ser nada de lo que aquí nos marca la palabra, que debemos corregir todo esto, que no permitamos volver atrás en ningún momento, ¿verdad? Siempre para adelante. Y también me impactó mucho que dice que seamos honestas y que si hay algún pecado interno, a lo mejor no nos hemos dado cuenta y no se ve el pecado, pero sí se ve el fruto de ese pecado. Eso me impactó bastante. Así que pues pedirle mucho a Dios que nos siga transformando y cuidar que si hay algún pecado que no nos hemos dado cuenta, pues a la hora de hablar, que viene siendo quizás el fruto de eso, tengamos cuidado. Muchas gracias. Sí, Laurita. No, pues gracias a Dios. Y sí, pues hay que tener el corazón dispuesto para escuchar al Señor, ¿no? O que cuando Él nos muestra y pues sí, es perseverar y no sentirnos mal. En el momento que nos demos cuenta, pues que no quedarnos estancadas, no hacernos a un lado del camino, ¿no? Porque también a veces eso pasa en ciertos casos, de decir, ay, no, mejor ya me quedo aquí porque pues nomás le fallo y le fallo y le fallo y le fallo a Dios. Bueno, la idea es ir a que sea menos cada vez, ¿verdad? Pero el Señor creo que nos entiende, creo que nos ve en nuestro corazón, nos comprende, pero bueno, también la idea pues es avanzar, es ir mejorando, es ir pues, teniendo ese corazón enseñable también por el Señor. Y muchas gracias, Laurita. Sí, le damos la gloria a Dios, que es el que está obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Y lo creemos con fe, que ahí vamos avanzando y vamos perseverando. Pues sí, hermanitas, pues si no hay nadie más, o sí, no sé, no sé si no las veo a todas. Ah, sí, Moni. Hola a todas. Bueno, yo les quería compartir algo. Justo estaba platicando hace unas semanas con una hermana que tuvo una prueba muy fuerte de salud con su hijo, pero que era la segunda vez que lo pasaba. Entonces se me quedó grabado una frase que ella dijo, que cuando estás en el Señor y vuelves a pasar por la misma prueba, ya la pasas diferente. No, ya estás un poco más fortalecida, ya estás un poco más entrenada, digamos, por la palabra para cómo reaccionar. Ella dice que en el momento de la crisis de su hijo, clamó al Señor y el Señor le respondió porque el hijo pudo salir adelante, ¿no? Y justo estabas diciendo, bueno, estabas mencionando que dice en Tito 3:3, dice, porque éramos en otro tiempo insensatos. Y bien dijiste, no es que fuéramos tontos, es que éramos ignorantes de toda la riqueza de la palabra del Señor y reaccionábamos de una manera diferente. Y en Pedro, que nos diste esta cita que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad.
Entonces, finalmente, yo creo que ese es el proceso, ¿no? Que Dios trabaja con nosotros cuando pasamos una prueba, no una vez, sino, por ejemplo, 2 veces. Entonces, ya tienes más conocimiento del Señor, el Señor ya te enseñó, ya te entrenó, entonces te purifica con la verdad y tu reacción debe ser diferente, debe ser en confianza, ¿no? A mí últimamente me impactó mucho un versículo en Isaías, ay, creo que es 30:15, que dice que en reposo y en confianza será tu fortaleza. Esa que tenemos en el Señor nos fortalece a pesar de que estemos viendo las circunstancias pues bastante difíciles, ¿no? Dice en el 23, siendo de primera de Pedro, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios y permanece en nosotros para siempre. O sea, esa palabra siempre va a ser la que nos va a sostener, ¿no? Y nos quita de esas condiciones de ignorantes, de rebeldes, porque muchas veces sin saber somos rebeldes. Yo la verdad, aquí entre nos, yo era muy rebelde bueno, no rebelde, sino en algún momento me rebelé a la sumisión de la mujer al hombre por diferentes circunstancias, hasta que Dios me dijo en Timoteo, si no estás de acuerdo en estas cosas, eres vana y dice en Timoteo, dice, estás perdido y piensas puras banalidades, algo así dice. O sea, si no estás de acuerdo con lo que yo digo, es vano tu pensamiento. Entonces, obviamente el Señor te va entrenando, o sea, dejas de ser insensato por la gracia de Dios, solamente por su conocimiento, y vienes a poder decir lo que éramos antes, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda, pero pues para compartir a las personas que están pasando por los mismos baches. Y sí, sin duda la palabra del Señor es la que nos capacita, ¿no? Para enfrentar pues lo que nos venga en la vida, ¿no? Es lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Fabi, por tu estudio de hoy. Gracias, Moni. Sí, qué bonito. Sí, es que de verdad que la palabra es maravillosa, es preciosa y pues hay que atesorarla y hay que estar apegados a ella, porque como bien dices, es justo la manera en la que nos enseña el Señor, ¿no? Bueno, obviamente a través de circunstancias y todo, pero pues apegadas a la palabra y también por eso que nos recalca mucho él bueno, y los pastores, ¿no? De memorizarla, porque pues ahí en cualquier momento, en cualquier prueba, en cualquier situación, pues tenemos la palabra aquí a la mano, ¿no? Y nos va a servir en toda situación, en toda circunstancia y pues tan hermosa y justo nos saca esto, ¿verdad? Nos transforma nuestro pensamiento, nos saca de ahí donde estamos en la ignorancia y pues en tantas cosas que, bueno, pues sí, nos va quitando el velo de los ojos también y todo, nos va transformando. Sí, qué hermosa la palabra de Dios. Ay, hermanitas, pues bueno, ya casi van a ser 9:30. Este, pues ya nos despedimos para que puedan descansar. Gracias a Dios que se conectaron. Nos llevamos esta enseñanza y bueno, para meditarla. Y pues bueno, estamos despedidas. Que Dios les bendiga. Que tengan bonita noche, buen descanso. Amén, Gracias, igualmente, bye Fabi. bye. Buenas noches. Descansen esta mañana. Recuerden seguirme Gracias. monitoreando Tito 3. Recuerden seguirme monitoreando Tito 3. Adiós, Laurita. Gracias, buenas noches. Ay, Bendiciones. buenas noches. Buenas noches. Bye. Bien.